Fertilidad sin censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Fertilidad sin censura de Advanced Fertility Center Cancún. Yo soy la doctora Azul Torres y el día de hoy estoy aquí con mi compañera, la doctora Esther Iyune. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias. El día de hoy tenemos planeado un podcast muy interesante para ustedes. Vamos a hablar acerca del control prenatal, es decir, cómo llevamos el control de un embarazo, y por eso nos acompaña aquí la doctora para platicar un poquito acerca de eso. Bueno, el control prenatal yo creo que es sumamente importante y muchas veces me dicen mis pacientes, ¿por qué quieres verme? ¿Para qué? ¿Para qué es tanto control y para qué tanto seguimiento? Justamente es para eso, para encontrar en las consultas cualquier anormalidad que vaya surgiendo de forma temprana o de forma prevenible todavía. Ejemplos, se empieza a elevar un poquito la presión arterial, nosotros nos empezamos a dar cuenta de estados hipertensivos de forma muy precoz, antes que debuten de forma pues súbita en estados hipertensivos de emergencia, ¿no? Una crisis hipertensiva, una eclampsia, que no va escalando, sí es cierto, pero sí puedes darte cuenta. También es muy importante el control de ultrasonidos en el control prenatal, dentro del control prenatal. Y dicho esto, el estudio genético del PGTA no sustituye al control prenatal y no sustituye al cribado de las 11-14 semanas. Entonces, no sé si podemos ir hablando un poquito de semana con semana, de qué va pasando en cada trimestre. Las normas mexicanas nos recomiendan que tengamos por lo menos 5 consultas durante el embarazo. De forma privada lo hacemos un poquito más frecuente. Cada 5 o 6 semanas nos vamos viendo, que al final nos dan como unas 8 o 10 consultas, incluso 12, dependiendo del estado de salud previo de la mujer. A mí me gustaría entonces primero que definamos bien cómo una mujer puede llevar las semanas, porque cuando estamos por ahí con las amigas o lo que sea, generalmente el embarazo lo llevamos por meses, ¿no? Uh-huh. Son 9 meses. Sí, la abuelita Pero, pregunta. sí. Pero me gustaría que definiéramos cómo hablamos de semanas y cómo lo trabajamos directamente los médicos. Uh-huh. Bueno, un embarazo dura 40 semanas en promedio, 280 días, pueden ser de 37, algunas guías ya manejan las 38 semanas para ya decir que es un embarazo de término, hasta las 42 semanas. ¿Por qué se toma esto? Porque sabemos que la placenta tiene una vida, sí es un órgano igual que el hígado, pero tiene una vida que es importante que se esté vigilando porque se calcifica y la placenta puede tener algunas deficiencias y ya no estar aportando los nutrientes suficientes para el bebé. Entonces, tenemos la amenorrea, que es la falta de ausencia de la última menstruación, y tenemos la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es la confiable. Las mujeres que tienen ciclos rítmicos cada mes sí confían en su menstruación, y de ahí vamos a sacar con la regla de Nigel, se va a calcular de esta forma. La última vez que bajo la regla, el primer día, ese día le vamos a sumar 7 días, le vamos a restar 3 meses y luego le vamos a sumar un año. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Si fue la última regla el 2 de junio, vamos a sumar 7 días, sería el 9 de junio, perdón. Menos 3 meses sería el 9 de marzo, más un año porque va a ser del 2024, va a ser el 9 de marzo del 2025. Esa es la fecha probable de parto, ¿sí? Y esto no es exacto, tiene más o menos un rango de error de 10 días. Y ahí un poquito aclarar que, bueno, como nos regresamos esos 3 meses, eso nos permite calcular exactamente la fecha de parto y podemos calcular, a partir de ahí empezar a calcular las semanas con relación a la fecha de la última menstruación. Sí, correcto. Y algo importante que cabe mencionar es que por ejemplo, las mujeres que tienen una fecha de última regla tipo 2, o sea que no es confiable, necesitan llevar el control con el ultrasonido. Entonces tenemos una permisión de un rango en el primer trimestre, que es de las 0 desde la fecha de concepción hasta las 13.6 semanas, se llama primer trimestre. Y ahí tenemos un rango de error de 1 semana. Cuando tenemos un rango de error de más de 1 semana, ya nos vamos a llevar la fecha, el ultrasonido va a ser nuestro parámetro para llevar el embarazo, ¿sí?
Por eso es muy importante acudir antes de las 10 semanas para tener ese ultrasonido. Porque ahí todavía un bebé, no sé, nórdico y un bebé asiático va a tener la misma medición. Ahí todavía la genética no está inmiscuida, ¿sí? Correcto. Entonces, el segundo trimestre, que es desde las 14 a las 27.6 semanas, tenemos un rango de permisión de 2 semanas. Y en el tercer trimestre, que es de las 28 hasta las 42 semanas, tenemos un rango de permisión de 3 semanas. Entonces, lo que se salga de esto en el tercer trimestre, podemos estar hablando de restricción del crecimiento. También es importante que el materno fetal nos apoye con esto para hacer hemodinamias, pero no me quiero adelantar para no confundirlos. Claro, vamos a regresar un poquito. ¿Qué podemos explicarle a las pacientes en los casos de fertilidad donde realmente ya estamos transfiriendo un embrión? Que eso nos permite, por un lado, ser muy precisos en el conteo de las semanas, pero por otro lado confunde un poco a las pacientes eso de que cómo va a ser que mi bebé tiene más semanas que la transferencia. Claro, sí, porque si nos basamos en la transferencia, nosotros estaríamos viendo un saco hasta las 5 semanas, pero si lo calculamos por transferencia, estaríamos viéndolas a las 3 semanas, lo cual no es correcto. Entonces, vamos a tomar la fecha de transferencia 5 días para atrás por el desarrollo embrionario, menos 2 semanas, y de ahí se aplica la fecha de nido. O sea, es lo mismo. Correcto. Entonces, por eso sí nos dan las 5 semanas para poder ver un saco gestacional. Y por eso podríamos decir que un embrión que se transfiere apenas ya tiene un poquito más de 12 Claro, semanas, está ¿no? más adelantadito, por así decirlo, porque tiene ventaja de esos 5 días del desarrollo extracorpóreo. Claro, en realidad, digamos, la forma en que lo calculamos con la fecha de última regla y todo, o menstruación, nos permite calcularlo a partir de la edad del ovocito, prácticamente, del óvulo. Claro. ¿No? Excelente. Eso ayuda un montón porque luego las pacientes dicen, ¿cómo va a tener tanto mi embarazo si apenas me transfirieron hace algunas Sí, semanas? sí puede ser confusorio. Además, las mujeres que están buscando embarazo, al primer indicio de que falta la regla, o incluso si es in vitro, porque pedimos la prueba de embarazo y sale positiva, ya sabemos que están embarazadas. Ellas no son las mujeres típicas que llegan a las 9 semanas sin saber que están embarazadas. Claro. Muy bien, pues una vez analizado un poquito esto de las semanas, ahora sí empecemos tomando cómo iniciamos la consulta, porque por supuesto siempre será muy importante tener la consulta desde antes del embarazo, ¿no? Lo que siempre les recomendamos, buscar esa consulta para prepararnos para el embarazo, pero una vez que ya tenemos el embarazo, ¿cuáles son las recomendaciones? Sí, claro. La primera consulta se debe de hacer una historia clínica completa. Debemos de ver si la mujer tiene alguna enfermedad de base. Es muy importante saber si ya ella tiene diagnóstico de hipertensión, diabetes, alguna trombofilia, pérdidas gestacionales previas, lupus, ha convulsionado en su vida, por ejemplo, epiléptica, neurológicas, cardiológicas. Todas esas enfermedades de base pueden posicionar a la mujer en cierto... No me gusta embarazo de riesgo porque no me gusta dar títulos, pero sí en un seguimiento más estrecho, porque necesitamos una atención multidisciplinaria por otros colegas de otras especialidades que nos van a ayudar a su atención. Y también nos va a ayudar a prevenir complicaciones asociadas, una reactivación de un lupus, por ejemplo, durante el embarazo, etc. Entonces, en la primera consulta es básica la historia clínica, pesar y medir a la paciente para ver cómo está su índice de masa corporal. También hay que tomar el ultrasonido, el primer ultrasonido es importantísimo para ver cuántas semanas tiene. Porque hay veces que las mujeres piensan, porque sangraron un poquito, el sangrado de implantación que es tan famoso, piensan que es su menstruación y ahí también se confunden. Entonces el ultrasonido de la primera visita nos ayuda mucho a saber si esa mujer realmente tiene esas semanas de gestación. Entonces el ultrasonido ese es base. Y ahí vamos a pedir estudios analíticos, por ejemplo biometría hemática para ver cómo está la hemoglobina, las plaquetas, las células blancas. Vamos a pedir una química sanguínea, es muy importante ver cómo está funcionando el riñón de esa mujer. También nos va a ayudar como base, es como para tener una base para el tercer trimestre. Vamos a pedir un perfil TORCH que nos habla de parásitos, por ejemplo, y virus, toxoplasma, citomegalovirus, sífilis, hepatitis, herpes, todo. Es importante. Grupo sanguíneo también es básico.
alguien no se imaginaría, pero es súper común que la gente no se sepa su grupo sanguíneo. ¿Por qué es importante esto? Porque si la mujer es RH negativo, nosotros tenemos que hacer intervenciones para prevenir al momento del parto que vaya a tener complicaciones del bebé. Sí, y ahí como recalcar mucho, ¿no? Que lo que importa en el tipo de sangre es justamente cuando la mamá es RH negativo, perdón. Ujú. Pero bueno, otros tipos de variaciones de sangre realmente no nos afectan de una manera similar como el RH negativo. Exactamente. Y aunque las guías son muy distintas en cada país y también dependiendo de seguros, de cuándo se acepta una prueba y de muchas situaciones específicas, más o menos cuándo recomendamos esa primera consulta donde vamos a hacer todo este panel de estudios. Pues yo creo que en el momento en que se enteran que están embarazadas, muchas veces las pacientes me dicen, creo que estoy embarazada porque tengo una prueba positiva. Sin embargo, antes de los 1500 unidades de gonadotropina no vamos a ver nada en el ultrasonido. Entonces, les digo, espérame un poquito. Dime tu fecha de última regla. Yo prefiero verlas cuando ya tienen 5 o 6 semanas para poder ver un latido cardíaco. Y después las vuelvo a citar a las 2 semanas para ver una adecuada progresión. Claro, hay que individualizar. No es lo mismo una mujer que está teniendo años de infertilidad y está buscando mucho un embarazo a una mujer que se embarazó espontáneamente. Ahí sí, por ejemplo, la puedo ver a las 6, 7 semanas, la cito a las 10, pido el ultrasonido ya de 11, 14 y ya nos seguimos. Entonces también algo me faltó, es importante tamizar tiroides, sí, en ciertas pacientes. Y las guías son muy puntuales. La TSH se tamiza en mujeres con diabetes, obesidad, índice de masa corporal de 30, diabéticas, ya dije. Diabéticas, mujeres mayores de 35 años o que tengan historia familiar de, por ejemplo, la enfermedad de Hashimoto o que ellas ya tengan enfermedades tiroideas. Entonces es muy importante la TSH en cierto grupo etario. Sí. Urocultivo, cultivo cervicovaginal para descartar alguna infección como clamidia, gonorrea, sobre todo en ciertas pacientes, y creo que de los estudios ahí estamos. Después vamos a pedir el ultrasonido de 11-14 y este ultrasonido está hecho por un médico materno-fetal y es súper importante porque nos va a decir el riesgo de cromosomopatías. Como les comentaba, el PGTA no sustituye este cribado y es súper importante hacerlo porque además nos va a decir si tenemos riesgo de preeclampsia, de parto pretérmino, va a haber una medición de cervix, elastometría del cervix, ¿sí? Para ver si hay riesgo de parto pretérmino, oligohidramnios, restricción de crecimiento. Entonces, este ultrasonido es bastante completo. Claro, y recordarles a las pacientes, ¿no? No nada más acerca del estudio PGTA, que muchos piensan que puede llegar a sustituir este estudio porque, bueno, encuentra esas patologías, que desafortunadamente no es al 100% una garantía, pero bueno, nos acerca muchísimo, más del 99%. Pero también ahora hay esta corriente de pensar en la prueba prenatal no invasiva o NIPT, por sus siglas en inglés, como sustituto, pero no es así. No es así por lo que nos mencionas. Puede detectar riesgo de preeclampsia, riesgo de embarazo pretérmino, todas estas adicionales que nos da un estudio de segundo nivel ya de este tipo. Sí. Y bueno, la segunda consulta va a ser más o menos a las 15, puede ser a las 18 semanas y también va a ser para ver cómo se está sintiendo, si hay algún síntoma, por ejemplo, ardor al orinar, que se llama disuria, algún flujo que llame la atención, que tenga alguna molestia vaginal, que la presión esté bien, aunque ahí la presión tiende a estar más baja. En el segundo trimestre es cuando la presión tiende a bajarse un poco más por todas las resistencias vasculares periféricas, que son parte de los cambios normales del embarazo. El dolor de cabeza también tiende a ser más frecuente en el segundo trimestre. La náusea, vómito, es muy importante. Ver datos de violencia familiar también. Ver la asesoría psicológica en la paciente, cómo está pasando, si tiene una red de apoyo familiar. Y ahí tenemos que solicitar el estudio estructural. Ese también está realizado por un médico materno-fetal. Este se hace entre las 18 a las 23 semanas. Y este ultrasonido nos va a ayudar a ver enfermedades congénitas, ¿sí? Malformaciones congénitas. Esto no se ve en un estudio cromosómico.
Correcto. Y también complementar un poco que en estos cribados generalmente los relacionamos con algunas pruebas de laboratorio que nos permiten pues asociar eso que se vio estructuralmente en el ultrasonido, asociarlo a ciertos valores, como ¿cuáles, doctora? Como el PAP-A, la Sí. gonadotropina, sí son importantes. Si nos salen elevados, podemos ya hacer estudios invasivos como amniocentesis o la biopsia de vellosidades coriales. Correcto, si ya encontramos estas anormalidades estructurales asociadas a la gonadotropina y a otras diferentes hormonas que se encuentran, bueno, nos da una indicación mucho mayor de riesgo y sí sería lo indicado atreverse a un estudio de este tipo, ¿no? Sí. Y estas pruebas prenatales que son más invasivas, la amniocentesis y la biopsia de vellosidades, ¿nos puedes explicar un poco más cómo se realizan? Sí, estas se hacen ya en el segundo trimestre, ya se pueden hacer entre las 14 y 16 semanas, las tiene que hacer un médico especialista en esto, generalmente lo hace el médico materno-fetal, y lo que hace es, por vía ultrasonográfica, punciona en la bolsa amniótica, saca una muestra de líquido amniótico, eso es para la amniocentesis, y la biopsia de vellosidades coriales, que conlleva mayor riesgo, esa sí es tomar un pequeño fragmento de las vellosidades de la placenta y esas se van a analizar. Sí, decimos que bueno, las dejamos para cuando realmente tenemos una indicación así fuerte de que podría haber algo, porque al final representan un riesgo para la pérdida del embarazo. Sí, se puede perder el embarazo, pueden haber infecciones y pues sí, pero son bastante sensibles. O sea, sí nos dicen cuando hay algún problema. Claro, son como, digamos, el método diagnóstico Sí, como tal, el no gold solamente de una probabilidad. Sí. Excelente. Y bueno, ya me adelanté un poquito y ya vamos al segundo trimestre. El segundo ultrasonido que se pide por un médico materno-fetal es el estructural y es el que les comentaba, que es para ver malformaciones congénitas. ¿Y malformaciones congénitas de qué tipo estamos hablando que se podrían ya detectar en este ultrasonido estructural? Aquí podemos detectar, por ejemplo, labio paladar hendido, gastrosquisis, un onfalocele. Por ejemplo, podemos encontrar la espina bífida, ausencia del diafragma, ¿sí? Una hernia de Poctalec. Algunas otras alteraciones, ausencia de cristalino, por ejemplo, una atresia esofágica probable, alteraciones renales. Pero cabe mencionar que aquí la cuestión genética está íntegra. Por eso no es... El PGTA no excluye este estudio. Correcto. Sí, súper importante eso, ¿no? Determinar que muchas de las patologías estructurales están más relacionadas al desarrollo del bebé que a una patología genética como tal. Y también recordar que, bueno, el diagnóstico de muchas de estas nos va a permitir estar preparados al momento del nacimiento, que eso es algo sumamente importante. Son muy pocas las enfermedades que se pueden intentar corregir in útero, ¿no? Pero lo más importante es que nos va a permitir estar preparados para cómo recibir a este bebé, qué tener disponible para cuando llega y saber cómo asesorar a los pacientes y cómo buscar a un neonatólogo, a un pediatra, el médico que esté indicado en su padecimiento. Claro, sí. Pueden ayudar a hacer estrategias cuando ese bebé vaya a nacer, incluso la vía de nacimiento. Porque hay bebés que no pueden dejarse para vía natural, o sea, trabajo de parto, por implicación en el riesgo de la vida del bebé. Claro. Entonces, por eso es importante que nazcan vía cesárea y recibirlos por un cirujano pediatra especialista en eso y corregirlo, ya sea al momento del nacimiento o se deja en observación, eso ya lo saben ellos. Excelente. Bueno, y seguimos. Tercer trimestre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la curva de tolerancia a la glucosa, que esa está en el límite del segundo trimestre. La indicación es entre las 24 a las 28 semanas y se debe de hacer con una carga de glucosa de 75 gramos. Ahora se hace con eso, ya no se hace el 2 steps ni con 50 y después con 100. Ya se sabe que con 75 es bastante sensible y lo que se hace es una muestra en ayuno. Después se le da a tomar esta bebida súper dulce a la mujer. Sí. Yo siempre les digo que se lleven un limón para que no se mareen, pero sí hay veces que pueden llegar a vomitar y se tienen que repetir el estudio. Entonces, se toman este jarabe dulce, que es de 75 gramos de glucosa,
A los 60 minutos se va a volver a tomar otra muestra y posteriormente a los 120 minutos. Entonces es un estudio que lleva 2 horas hacerse. Y Sí. el rango es 92, 180 y 153. Es decir, 92 en ayuno, a los 60 minutos 180 y a las 2 horas o 120 minutos 153. Si sale algún parámetro de estos alterado, ya se diagnostica como diabetes gestacional. La diabetes gestacional, como sabemos, es la que se diagnostica en el embarazo. Claro, no que ellas sean previamente diabéticas, sino que el embarazo en sí les está produciendo la Sí. enfermedad. Exactamente. Entonces, esto se hace entre las 24 a 28 semanas. Posteriormente se hace el siguiente ultrasonido a partir de las 32 semanas y este también se puede hacer por un médico materno-fetal si tenemos alguna recomendación de él de curva de crecimiento, o lo puede hacer ya el ginecobstetra y es para ver crecimiento que esté acorde a las semanas que debemos de tener, o si hay algún detenimiento, por ejemplo, ya hay datos de restricción o un feto pequeño para edad gestacional, o al contrario, un macrosómico o feto grande para edad gestacional. Si encontramos esto, ya se puede referir a un materno-fetal para que nos ayude con una hemodinamia y nos diga si la placenta está empezando a tener algunas alteraciones. Correcto. Y también hay que ver la ubicación de la placenta y el líquido amniótico. Excelente. Claro, el líquido amniótico nos puede dar indicaciones también de patologías súper importantes, hasta problemas renales, muchos problemas que nos puede detectar. Diabetes, si tenemos datos de polidramnios, las mujeres con diabetes pueden generar macrosomía fetal, polidramnios, alteraciones cardíacas. Entonces es importante saber también cómo está esa mujer. Por eso es importante el control prenatal, para volver a Sí, saber cómo la empezó historia todo. clínica. Ajá, seguimos el orden, estamos en salud todavía o se está empezando a presentar algo. Y a partir de las 20 semanas, la prueba de orina para detectar proteínas y la curva de TA, bueno, no la curva, pero la toma de presión arterial es súper importante porque sabemos que la preeclampsia o la hipertensión gestacional debutan a partir de las 20 semanas en embarazos normales. No estamos hablando de otro tipo de embarazos. Sí, recordar que estas pruebas que son tan fáciles de realizar, así de que tomar la presión cada consulta, ¿no? Puede darnos una indicación de que está empezando a haber un incremento en la presión que nos puede finalmente llevar a preeclampsia, y así varias cosas, ¿no? Tan fácil como un lab stick cuando llegan a la consulta, que ya nos va a permitir observar un montón de detalles de cómo está el bienestar de la paciente y del bebé durante el embarazo. Sí, totalmente. Y bueno, de ahí tenemos a las más o menos 32, 34 semanas, que pueden ser las siguientes consultas. Ahí también es volver a hacer la historia clínica, ver cómo se siente, toma de presión, ultrasonido, y después de eso pedimos el cultivo del estreptococo del grupo B. Eso es para cuando tenemos intención de tener un trabajo de parto, para detectar de forma prematura que el bebé no tenga complicaciones como neumonía. Correcto. Este se toma en cervix y también se puede tomar rectal. Correcto. Sí, recordad que el estreptococo grupo B es muy común, o sea, es una bacteria muy común, muy común que muchas personas las tengan hasta de flora natural, pero es de real importancia durante un trabajo de parto porque sí puede adquirirse durante el trabajo de parto. Sí, totalmente, y se asocia con neumonías en el recién nacido y no saben el origen, y por eso es muy importante hacer ese tamizaje. Excelente. Y también vamos a tomar los preoperatorios, y les digo, no es preoperatorio porque te vayamos a operar, sino porque así se les llama. Sí. Y es una biometría hemática, una química sanguínea nuevamente para ver que la creatinina esté bien. Y también algo que no mencioné a las 28 semanas, si es una mujer con RH negativo, puedes ponerle la inmunoglobulina anti-D. Ajá. Que sería como eso que le dicen la vacuna, La vacuna para el tipo de sangre, ¿no? No vamos a decir marcas, pero el Rogam. Sí. Que bueno, eso es como tal en las pacientes que tienen el RH negativo, para evitar la formación de anticuerpos anti-RH que se darían cuando su bebé tiene un tipo de sangre positivo. Y bueno, doctora, ¿qué más? Ya estamos en ese momento del nacimiento, ¿cuándo empezamos a ver la posición y si va a poder ser parto vaginal o nos vamos a tener que ir a una cesárea? ¿Cuándo podemos empezar a determinar Desde estas las cosas? 28 semanas se recomienda hacer las maniobras de Leopold.
Sin embargo, estas maniobras cada vez están en desuso porque ya tenemos el ultrasonido en el consultorio. Sí. Sin embargo, pues sí debemos de hacerlas y no olvidarlas porque no todos tenemos un ultrasonido en el consultorio y es de muchísima utilidad también porque si te vas a un lugar donde no tienes el ultrasonido, puedes saber por estas maniobras cómo está posicionado el bebé. Y entonces esta maniobra nos ayuda a saber si el bebé viene cefálico o pélvico. Al tocar el abdomen, podemos también saber de dónde viene el dorso, de qué lado, si del lado derecho de la mamá o del lado izquierdo, o si incluso el bebé viene transverso. Más o menos a las 32, 34 semanas el bebé ya debe de estar posicionado. Hay veces que sí se puede voltear de forma espontánea, sí, pero es difícil que a las 34 semanas, si viene pélvico, vaya a volverse cefálico. Entonces, si es un bebé que ya está cefálico y no hay una contraindicación para una cesárea, la vía de nacimiento es el parto. Correcto. Sí. Hay indicaciones muy precisas, hay absolutas y relativas para una cesárea. Ejemplo de indicaciones relativas para una cesárea, hay veces se toma, por ejemplo, la edad materna, mayores de 40 años, es una indicación relativa. Una cesárea previa, esa es contraindicación para inducir el parto y no te está contraindicando que sea un parto espontáneo. Pero sí, por ejemplo, más de 2 cesáreas es una indicación absoluta de una cesárea. Prolapso de cordón, por ejemplo, durante el trabajo de parto, si sale el cordón, eso es una indicación de cesárea urgente. El embarazo gemelar es una indicación relativa de cesárea, y digo relativa porque los 2 bebés tienen que venir cefálicos para que se considere. Desgraciadamente se habla mucho de las versiones externas, sin embargo sí tengo que admitir que yo nunca he hecho una, y esto depende mucho del expertise del obstetra, claro, para hacer una versión externa. Tengo entendido que en ciertos países se hacen más. Entonces, si vamos a hacer una versión externa, debe de haber una sala disponible. Una versión externa es reposicionar al bebé, claro, para que de cefálico se vuelva, de pélvico se vuelva cefálico y poder permitirle un trabajo de parto, un nacimiento vía vaginal. Pero debemos de contar con un anestesiólogo y una sala disponible por si hay alguna complicación. Claro, por si tenemos que convertir el procedimiento a una cesárea, sí, ¿no? De manera urgente. Por ejemplo, un desprendimiento de placenta. Desprendimiento de placenta es una indicación absoluta de cesárea. Placenta previa. Claro. Y acretismo placentario, perdón. Se me vinieron a la mente varias indicaciones de cesárea. Sí, no, y es súper importante, número 1, cuando vamos a tener un parto en casa o cosas así, que generalmente nosotros no recomendamos porque siempre existen las complicaciones que pueden venir, o no, bueno, no siempre está la posibilidad de una complicación, por más ideal que haya sido el embarazo, por más ideal que haya sido todo el seguimiento. Habrán algunos casos en los que sencillamente no se pueda llevar a cabo un parto natural, y es importante a aquellas mujeres que están con una dula o que están con una matrona o que están llevando el embarazo con un acompañamiento de este tipo, siempre tener en la mira el médico que va a atender una complicación. Gracias, doctora Esther Iyune. Esperamos tenerte por aquí muy pronto en una emisión más de nuestro podcast Fertilidad sin Censura. Gracias, hasta la próxima. Fertilidad sin Censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún.